Hola, soy María José Corpus, estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo de la carrera Ingeniería Mecánica. Este video es mi presentación para la evaluación de la segunda unidad de sensores. En esta primera imagen podemos observar los diferentes tipos de sensores que existen actualmente. Más adelante voy a explicar a detalle algunos de ellos. Pero primero, ¿qué es un sensor? Bien, según Antonio Creus, un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas a variables eléctricas. Y, según Ramón Payás, es un dispositivo capaz de detectar diferentes tipos de materiales, o sea, recibe una señal o estímulo y responde a este con una señal eléctrica de salida. Ahora bien, antes de continuar con el tema de los sensores, es importante aclarar que un sensor y un transductor no son lo mismo, a pesar de que se usan como sinónimos. Un sensor es la ampliación de los sentidos para adquirir un conocimiento de cantidades físicas que, por su naturaleza o tamaño, no pueden ser percibidas directamente por los sentidos. Y un transductor sugiere que la señal de entrada y la de salida no deben ser homogéneas. Ahora bien, un sensor se diferencia de un transductor en que el primero está siempre en contacto con la variable de instrumentación, con lo que puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. La tendencia actual es usar el término sensor para designar al transductor de entrada que pretende obtener la información y al término actuador para designar al transductor de salida, que es quien busca la conversión de la energía. Las características de los sensores son pocas, muy simples y sin embargo muy importantes. El primero es el rango de medida, el segundo es la desviación de cero, linealidad o corrección lineal, la sensibilidad, resolución y la precisión. Atendiendo al modo de funcionamiento, los sensores pueden ser o de deflexión o de comparación. En los de deflexión, la magnitud medida produce algún efecto físico que engendra algún efecto similar, pero opuesto en alguna parte del instrumento y que está relacionado con alguna variable útil, por ejemplo, un dinamómetro para medir fuerzas. En cambio, el sensor de comparación intenta mantener nula la deflexión mediante la aplicación de un efecto bien conocido, opuesto al generado por la magnitud a medir. En esta tabla muestro algunos factores que hay que considerar previamente a la adquisición de un sensor. Entre las características más importantes encontramos las magnitudes a medir, que están en la primera columna, enseguida las características de la salida, características de alimentación y finalmente las características ambientales. Hay seis tipos de señales que puede dar un sensor: mecánicas, térmicas, magnéticas, eléctricas, ópticas y moleculares. Dando continuidad a la imagen de al principio, estos son algunos de los sensores que tenemos disponibles. Y más adelante voy a hablar también más a detalle de algunos de los más populares de estos sensores. Bien, comencemos con el tema 2.1, que habla de sensores y transmisores de posición binarios. En esta imagen apreciamos los principales sensores binarios, que son los mecánicos, ultrasónicos, inductivos, capacitivos y fotoeléctricos. Bien, los sensores mecánicos también se conocen como discretos o switches. Son dispositivos que encienden o apagan según detecten un objeto y cambian al estado opuesto.
Las ventajas de estos sensores es su velocidad de respuesta, la repetitividad, el rango, exactitud, sensibilidad y linealidad. Dentro de los sensores binarios encontramos a los de final de carrera. Estos son dispositivos eléctricos, mecánicos o neumáticos situados al final del recorrido de un elemento móvil con el fin de enviar señales que puedan modificar el estado de un circuito. Analizando sus componentes de una forma interna, podemos observar que lo conforma un cuerpo donde habitan los contactos que detectan el movimiento. Resorte, soporte, leva de accionamiento, etc. En la imagen podemos apreciar muy claramente ya que vienen enumerados y con una línea sus partes. Generalmente el uso de estos sensores es en máquinas que tengan movimiento de ida y regreso. Por ejemplo, un elevador. Bien, existen de dos posiciones. El primero es dentro y fuera y el segundo es abierto y cerrado. Las posiciones sencillamente sirven para definir el estado del escenario. Los siguientes sensores son los mecánicos. Estos miden el desplazamiento, la posición, tensión, movimiento, presión y flujo. Cambian su comportamiento bajo la acción de una magnitud física que pueden directa o indirectamente transmitir una señal que indica cambio. Estos sensores están destinados a enviar señales que modifiquen el estado del circuito, como sus condiciones físicas, o sea, presión, temperatura, fuerza. El ejemplo más popular que vamos a encontrar en casi todas las industrias son los limit switches. Estos se utilizan en máquinas con movimiento de ida y vuelta o de recorrido fijo, como lo mencioné antes, y funciona, por ejemplo, cuando el elemento controlar tiene una tarea que hace el eje se eleve y conecte el objeto móvil con el contacto. Cuando el muelle se rompe, el sensor queda desconectado. Aquí nuevamente vemos una clase de rayos X de este tipo de sensores. Y esta es la simbología. El funcionamiento se puede dar de dos formas. El primero es el positivo, que en este caso el sensor se activa cuando el elemento controlar tiene una tarea que hace que el eje se eleve y conecte el objeto móvil. El segundo es el negativo y es absolutamente lo contrario al positivo. En esta tabla podemos describir las ventajas y desventajas que encontramos con este tipo de sensores. Las ventajas principales que encontramos es que detectan la ausencia o presencia de elementos, medición muy exacta, por supuesto, siempre y cuando se implemente una frecuencia correcta. Las desventajas es que se van a desgastar debido a la fricción constante por las piezas. Tienen poca resistencia a la oxidación y ocupan mucho espacio. Los siguientes son los eléctricos. Estos transforman una cantidad física en una cantidad eléctrica, por lo regular un voltaje, para luego poder integrarse en una cadena de procesamiento de señales. Los siguientes son los fotoeléctricos. Estos son sensores de posición en donde un sensor fotoeléctrico es un elemento electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz. Me explico. Requieren de un componente emisor que genera la luz y un receptor que ve la luz generada por el emisor. Son diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos, detección de formas, colores y diferencias de superficies, aún bajo condiciones ambientales extremas. En este pequeño esquema vemos una idea de cómo funciona. Bien, los siguientes son los ultrasónicos. Su principal función es detectar objetos a través de la emisión y recepción de ondas acústicas. Las ondas ultrasónicas tienen la virtud de que cuando viajan por un medio cualquiera,
Son reflejadas si encuentran en su camino alguna discontinuidad o elemento extraño. ¿Cómo funcionan? Muy sencillo. Emiten un pulso ultrasónico contra el objeto a censar y al detectar el pulso reflejado, separa un contador de tiempo que inicia su conteo al medir el pulso. En este esquema podemos darnos una idea de cómo funciona. Los siguientes son los inductivos y capacitivos. Los sensores inductivos generan su propio campo magnético, razón por la que se ve afectada, su intensidad al acercarse a cuerpos ferromagnéticos. Esta variación es la que estimula el cambio de estado del sensor. Y aquí podemos ver la simbología. Los sensores capacitivos están especialmente diseñados para lograr detectar materiales aislantes como el plástico, papel o madera. No obstante, también se encuentran con la capacidad de detectar metales. Se sugieren para cualquier material contenido dentro de contenedores. Y aquí está la simbología. Bien. El tema 2.2 son los sensores y o transmisores analógicos. Los analógicos son aquellos que como salida emiten una señal comprendida por un campo de valores instantáneos que varían en el tiempo y son proporcionales a los efectos que están midiendo. Y pues aquí enlistamos sus características principales. Los transmisores analógicos son equipos eléctricos de alta precisión que procesan y transmiten una señal que es generada por un conjunto de celdas de carga detectadas por un sensor y luego transformada en un formato estándar de señal corriente para que pueda ser reconocido por cualquier instrumento que actúe como un controlador bajo ciertos protocolos de comunicación. Estas son sus características. Sensores de posición proporcionales. Su funcionamiento se basa en el concepto de la ubicación en la que el objeto detectado se encuentra. Se clasifican en ópticos, ultrasónicos, inductivos y capacitivos. Sensores de velocidad y aceleración. Los de velocidad están diseñados como alternativa a los tradicionales encoders. No necesitan contacto con los dispositivos ferrosos. Gracias a su sistema magnético en conjunto con una rueda dentada, permite la medición de movimientos rotatorios. Son una solución para ahorrar espacio. Esa es una de las ventajas principales. Dando seguimiento a las ventajas. Ahora, los sensores de aceleración también se les conocen como acelerómetros. Estos están pensados para realizar una medida en aceleración o vibración, proporcionando una señal eléctrica según la variación física. Sensores de fuerza, par y deformación. Un método para medir una fuerza consiste en medir el efecto de la fuerza sobre un elemento elástico denominado célula de carga. En las células de cargas eléctricas, el efecto es una deformación o desplazamiento de las células de carga hidráulicas. Bien, ya casi terminamos con los sensores y enseguida dice sistemas de medición de coordenadas y sistemas de visión. Una máquina de medición por coordenadas mide altura, ancho y profundidad del objeto, implementando tecnología del procesamiento de imágenes. El ejemplo más tangible que tenemos hoy en día son las impresoras 3D. Los sistemas de visión industrial se definen como un campo de la inteligencia artificial, que se apoyan de las técnicas correctas para obtener, procesar y analizar cualquier clase de información especial obtenida por imágenes digitales. Bueno, ya antes había mencionado las características que hay que considerar antes de adquirir uno de los sensores.
pero es necesario hacer énfasis en esto porque son dispositivos caros y además importantes. Bien. En conclusión, los sensores son elementos que proporcionan la mayor cantidad de información de relevancia para los sistemas de control. Los sensores como tal se diferencian de los transductores en que siempre están en contacto con la variable, por lo que puede decirse que aprovechan al máximo sus propiedades. Entendemos ahora que un sensor análogo es un dispositivo que es poco avanzado y que perciben cambios o variación de una variable de algún fenómeno, ya sea presión, temperatura, humedad, velocidad, etc., mediante la emisión de una señal con respecto a la variación del proceso. La señal que emite puede tener una frecuencia variable o continua de acuerdo a la amplitud de salida. El sensor ideal, que es lo que todos estamos esperando, es un instrumento que no altera la propiedad medida. O sea, tomemos de ejemplo que se está midiendo la temperatura. El sensor ideal no debería aportar ni recibir calor. O sea, debería tener una masa igual a 0 o no debería estar en contacto con la masa a la que se le está midiendo la temperatura. Y un breve resumen de la clasificación de los sensores. Están el criterio, enseguida tienen sus clases y finalmente unos ejemplos. El primero son según el aporte de energía. Los hay moduladores, generadores y analógicos. Como ejemplo, un termistor. El siguiente criterio es señal de salida. Los hay digitales y de deflexión. Por ejemplo, un potenciómetro. Y finalmente, su modo de operación. Su clase puede ser de comparación. Y el ejemplo más próximo sería un servoacelerómetro. Bien, los transmisores toman cualquier señal para convertirla en una señal estándar adecuada para el instrumento receptor. Es así como un termistor capta señales tanto de un sensor y de un transductor, aclarando siempre que todo transmisor es transductor, mas no un transductor puede ser un transmisor. Los transmisores analógicos, al encontrarse en constante relación con los sensores, permite que haya una sinergia entre ambos en la realización de una función. Y esto, a su vez, contribuye al proceso de control de un fenómeno en particular. Cabe destacar que los transmisores cumplen con el estándar de la ISA S5.1, lo que asegura la compatibilidad con cualquier instrumento receptor. Muy importante, los sensores y transmisores analógicos son piezas fundamentales de una cadena de control, ya que si alguno de ellos no existiera, sería imposible controlar procesos muy rápidos, así como la detección de un evento desfavorable. Gracias.